que han hecho la historia de verdad, porque son los que han estado luchando por conseguir la libertad, porque son los que han estado peleando por estar donde estamos, o porque han estado peleando en contra de que estemos donde estamos, pero han hecho historia. Y como dice José María, esto es historia. Esta es la historia de verdad, esta no es la historia de los libros. Esta es la historia que yo quería que vierais. La de un señor, una señora que han estado luchando porque hoy yo pueda decir en clase lo que me dé la gana. Y porque hoy vosotros podáis expresaros como queráis. Son los que han luchado por la libertad. Nosotros vimos que si Torcuato Fernández Miranda, que si Adolfo Suárez, son ellos, son Magdalena, son Paco, son los que han conseguido que hoy nosotros vivamos en un punto de libertad. Perfectible, sí. Tenemos que conseguir una libertad. Y solamente eso. Para que pueda hablar con el caballo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Y yo espero que después de que yo haga mi intervención quede un tiempo para preguntar, pero lo importante es que se satisfaga las curiosidades, no por curiosos, sino por decir, las incógnitas que vosotros tenéis sobre lo que es la historia del movimiento obrero, que es lo que yo os puedo hablar en este caso, porque yo soy un obrero de la construcción. Bueno, mi vida no ha sido siempre, yo era un campesino, hijo de un pequeño propietario que vivía de la tierra, y yo trabajaba con mi padre y yo no trabajaba por cuenta ajena. Pero yo en el pueblo pues me encontré con un cura. Yo soy cristiano, o sea, que no sé si no nos ha dicho, digo que cuando José me habló quería también que hablara un poco de la participación de los cristianos en la lucha obrera. Entonces yo tropecé con un cura en mi pueblo que me empezó a plantear las cosas de otra manera. A mí me sorprendió y era decir, preguntar por qué ocurren las cosas, por qué ocurre esto, por qué ocurre. Entonces, pues, desde ese punto de vista empezamos un grupo de gente, una formación, y en esa formación era el ver, juzgar y actuar. Si aprender a analizar la sociedad, es decir, desde hechos concretos, donde nosotros analizábamos, veíamos un hecho concreto, se juzgaba por qué ocurría eso. Generalmente siempre sabían, lógicamente, si un trabajador tiene un problema, detrás de todo eso está la explotación que tiene el dueño de la tierra, que era yo vivía en un pueblo, o en la empresa de construcción, o en la fábrica, donde quiera que sea. El objetivo que haya es sacar la mayor producción posible de esas personas. Yo aprendí en esa etapa, como le digo, desde una conciencia de cristiano, aprendí a analizar también la sociedad, los hechos, y juzgarlos y actuar. En mi vida, en ese aspecto, pues fue creciendo. He tenido experiencias pues duras en mi vida. Por ejemplo, me fui a coger aceituna a una cacería, a un cortijo de Moriles, y el señorito de las tierras aquellas había traído aceitunero de la provincia de Sevilla, les había prometido unos precios, y después, cuando llegaron allí, los engañó, y cuando empezó a pagarles, les pagaba otro precio distinto. Yo les planteé que la única posibilidad que tenía, desde mi corta experiencia, pero desde lo que ya había ido aprendiendo, era que lo que tenían que hacer era ponerse en huelga. Si querían conseguir algo, hablar de huelga en aquellos momentos, en la dictadura, eso era totalmente fuera de la ley. Se pusieron en huelga, estuvieron 3 días en huelga, me costó que me despidieran, me costó que la Guardia Civil acá del pueblo me interrogara, me estuvieran interrogándome unas pocas horas, y además me tocó otra cosa muy desagradable, que era que yo denuncié, y por denunciar yo tenía que llevar testigos para que demostraran que yo estaba trabajando allí, porque yo no tenía ningún papel de que había estado contratado en aquella finca. Y por ir a buscar testigos, le avisaron al señorito mientras estaba allí en el cortijo, y vino con 2 guardaespaldas, y aquel día yo me libré de algo peor, por casualidad. Había un médico en Moriles que era amigo mío, si no posiblemente me hubiera pasado algo mucho peor.
aquel hombre estaba dispuesto a patearme y a hacer con dos guardaespaldas, y lo pasé mal. Pero a pesar de eso, continuamos adelante. Yo seguí trabajando en otra finca y después aprendí de aquello una cuestión importante. Y era, primero, la lucha, efectivamente, unido es importante, pero si en vez de estar ponerse en huelga ellos solos, se hubiesen puesto en huelga más fincas alrededor, posiblemente se hubiese conseguido algo. No se consiguió nada. Yo, para colmo, perdí el juicio, el magistrado le dio la razón al señorito y me quedé totalmente en la calle sin cobrar ninguna indemnización. Después de esto aprendí, como estaba diciendo, otra cosa importante. Solo no se podía estar en ningún sitio en la lucha. Y yo planteé allí una lucha en solitario que me había apoyado por alguna gente, pero que después ese tema no seguía adelante, hundiendo un poco alrededor de aquello, y sobre todo un riesgo de estar solo, podían meterse contigo. Empecé a conocer gente en Córdoba de otras ideologías que no eran cristianos y que eran luchadores igual que yo, y me aconsejaron que solo no estuviese nunca metido en una lucha, sino que estuviese con otros. Me metí a trabajar en la construcción y desde entonces pues empecé a conocer gente que no eran cristianos, gente que eran del Partido Comunista, gente que no decían dónde eran, pero que eran luchadores del trabajo, y arriesgaban, eran capaces de estar arriesgando su vida y su libertad por conseguir que el mundo obrero tuviésemos otras condiciones de vida. Los salarios que había en aquella época eran salarios de auténtica miseria, Los contratos que había eran contratos que prácticamente no reflejaban ninguna condiciones. Entonces lo primero era empezar a ver cómo se negociaba y se conseguían condiciones de vida mejores para los trabajadores y trabajadoras de aquella época. Eso es lo que hizo que nos uniésemos más gente en ese momento de la construcción en Córdoba, y se planteó la negociación de un convenio colectivo para el sector de la construcción. Y el gran triunfo nuestro fue que después de 2 años de mucho esfuerzo, de muchas luchas, de muchas reuniones en la clandestinidad, conseguimos firmar el convenio. De ahí empezó a surgir la necesidad de organizarse el mundo obrero en la clandestinidad. Y empezamos a vernos pues, a un número de personas, de 7 o 8 personas, que nos reuníamos en un principio, de distintas ramas, de construcción, del metal, del comercio, de la banca, etcétera. Nos empezamos a reunir. Y de esas reuniones se fue consiguiendo realmente consolidar una organización. En esas reuniones a nadie se le preguntaba de dónde venía. Era, si eres cristiano, bienvenido sea; si eres ateo también; si eres de otra. Lo importante que nos uniera, que era una cosa: la lucha contra la explotación del mundo obrero, de hombres y de mujeres de esa época. Porque las mujeres también empezaban ya en ese tiempo a empezar a iniciarse dentro de las luchas. El machismo ahí, aunque en la cultura existía, pero sigue existiendo por desgracia, pero sí había una cosa que era muy importante: el que las mujeres tuvieran participación ya en esa lucha, y empezaban a tenerla de manera muy significativa. En esa lucha pues descubrimos que nuestra organización sería más fuerte si la consiguiéramos darle algunos visos de legalidad. Y si empezamos a luchar en el sindicato vertical, que era lo que había en aquel tiempo. El sindicato vertical era una organización en la que estaba propiciada luego y organizada por el franquismo, en la que estaban empresarios y trabajadores. ¿Y qué suponía eso? Que siempre el presidente del sindicato era un empresario. Fijaros qué contradicción tan fuerte. Nosotros en un sindicato donde el presidente era un empresario. Entonces nosotros nos metimos, dijimos, una forma de organizarnos sería ir hacia los puestos, cargos sindicales que hacen elecciones cada 4 años en el vertical. En las primeras elecciones que se hicieron desde el vertical, que nosotros participamos, conseguimos prácticamente avanzar mucho dentro del número de representantes en el sindicato vertical, y en las segundas elecciones prácticamente al de los 4 años aquellos barrimos en la representación.
¿Qué suponía estar allí? Pues en un principio suponía que empezaron a aceptarse comisiones de trabajadores que se elegían en los centros de trabajo porque no había representación sindical ninguna, comisiones de trabajo que eran de trabajadores que eran los que representaban al conjunto de los compañeros. Eso por el vertical empezó a aceptarse en un principio como cuestión legal y se empezaron a tener las comisiones obreras que empezaron, nacimos, diríamos, desde ahí, pero al poco tiempo, cuando vieron que nuestra lucha iba directamente cada vez más atacando al corazón realmente de lo que era la empresa, lo que era el capitalismo, el empresario, que tendríamos que luchar contra esa explotación tan fuerte y que el empresario tenía que admitir que ya había una voz en el centro de trabajo, aunque él fuera el dueño del centro de trabajo, pero de mi trabajo mando yo. No, mi trabajo tú me lo organizarás, llegar a lo que era, pero yo tengo que ser el que tengo que decidir, junto con mis compañeros, las condiciones en las que yo tengo que trabajar. Si son condiciones infrahumanas como las que teníamos, o son condiciones donde se empiece a pelear por una mejor situación de todos los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, en la jornada laboral, en la consecución de un bocadillo, en los ritmos de trabajo, etcétera. Todo eso era una cuestión que en la lucha íbamos planteando. Y como íbamos atacando al corazón de esto, comisiones obreras las declararon ilegales. A partir de entonces, la lucha contra el mundo obrero en España, aunque nunca había sido suave, pero en aquel momento se recrudeció. Las cárceles empezaron a llenarse de hombres y también de algunas mujeres por reivindicar los derechos de los trabajadores. Las persecuciones que hubo en este sentido fueron también muy fuertes y hubo personas que pagaron por la vida. En una huelga de la construcción en Granada, en 1970, por salir a la calle a manifestarse para apoyar la negociación del convenio, murieron 3 trabajadores de la construcción, que no tenían culpa de nada y aquí se trataba de buscar culpables. Pero esa fue la reacción que fue del sistema ante una manifestación que se presentaron delante del sindicato vertical varios miles de trabajadores. Fue una carga bestial de la policía y 3 muertos que quedaron en la calle. En esa situación no es que fuera muy frecuente, pero hubo varias en España durante todo ese tiempo. Después lo que sí hubo fueron detenciones de personas que estuvieron muchos años de cárcel. Y no sé si vosotros, por poner la referencia de uno más conocido, Marcelino Camacho, estuvo más de 20 años en la cárcel por estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Y era un trabajador de la Perkin, en Madrid, un trabajador del metal. Junto como él, pues hubo otra serie de personas. Y desde ahí hasta llegar prácticamente a un número importante. Eso supuso montar un juicio contra la clase trabajadora que se llamó el 1001, que se hizo en Madrid el mismo día que asesinaron a Carrero Blanco. Y ellos pensaron, los que los estaban juzgando, que eran 11 trabajadores los que había en ese juicio, estuvieron pensando la posibilidad de que ellos fuesen fusilados en aquellos días. Porque claro, fue en un momento terrible, en un momento difícil en la historia de España. Era como estábamos luchando más fuertemente contra la dictadura y el dictador estaba ya a punto de caer. Aquí en Córdoba, bueno, pues yo desde mi punto, yo he seguido durante toda esa etapa peleando desde mi opción como cristiano y decir una cosa que es muy importante en este sentido, es la formación. A mí lo que me hizo continuar en la lucha no es que yo fuese mucho mejor que otros, lo que fuese que fui forjando una conciencia a través de una formación metódica, que era el ver, juzgar y actuar, como yo he dicho, y que continúa hasta el día de hoy. Yo llevo ya, pues en esta pelea 55 años, empecé con 26 años la lucha esta en vaina, como he dicho, y
la formación es lo que en mi vida ha hecho que yo continúe esto, es decir, aprender a analizar todas las situaciones del capitalismo, de la explotación y las formas de combatirlo. Y al mismo tiempo crear una conciencia de decir, las personas es lo más importante que hay en el mundo. La persona, el hombre, la mujer, tienen que cubrir, tienen que tener el centro de la historia. Y tienen que ser la parte, hoy, ayer y siempre, por la que tenemos que luchar todos. Tiene que ser la parte más importante. El centro de la vida es eso. Y el ser humano merece la pena el que nos unamos todos, y luchemos contra esa situación. Eso merece la pena empeñar la vida. Os lo digo de verdad desde mi experiencia. Y hoy, ya jubilado, que llevo bastante tiempo, sigo repitiendo lo mismo. Yo desde este punto de vista os diría una cosa, que, o varias cosas, habría que decir muchas cosas, pero el sistema, a pesar de que estamos en las libertades, conseguimos las libertades, lo que pretende continuamente es que no aprendamos a pensar. Que si tú estudias algo, tú enfocas tu estudio en lo que tienes que ser. Quieres ser médico, quieres ser ingeniero, quieres ser maestro, estudia eso, pero no mires hacia alrededor, no analices, no te compliques la vida y vive tu vida. Hoy, el mundo, si queremos que avance en cambiar cada vez que haya mejores condiciones para hombres y mujeres, tiene que ser a través de la lucha vuestra. Sois el futuro realmente del país. Sois el futuro del mundo. Si vosotros os quedáis en vuestras casas, desde luego ahí os van a machacar. Os van a machacar con la televisión, con otro montón de instrumentos que tiene el sistema para que al final tú te preocupes nada más que de tu vida. Tú procura vivir lo mejor que puedas y olvídate realmente de los problemas que tiene el mundo. Por ese camino no vamos a ningún sitio, vamos cada vez a empobrecernos más. Hemos mejorado bastante con la lucha que hemos mantenido durante todo el tiempo hasta que cayó la dictadura y después de la dictadura. Pero si pensamos que por eso ya se consiguió todo, si pensamos que estamos totalmente engañados. Se ha conseguido una parte. Nosotros conseguimos la libertad, conseguimos la legalización de los sindicatos, de los partidos, etcétera, etcétera. Eso es verdad, ya no vamos a la cárcel porque nos metamos en cualquier lucha. Pero sin embargo, el capitalismo sigue ahí, duro y fuerte, y no tiene ninguna compasión con nosotros en ningún momento. Si hay cualquier crisis, quien la pagamos somos nosotros. Si hay una pandemia como la hemos tenido ahora mismo, que no es culpa de nadie, pero a pesar de eso, quien está pagando más esto realmente son los más pobres. Hoy, ¿quién se está vacunando primero? Los países en los que realmente más desarrollados. ¿Qué está pasando con los países más pobres del mundo? Ahí los tenéis, donde ahí la vacuna no llega, está llegando pobremente y tristemente. ¿Ese es el mundo que queremos? Yo creo que no queremos ese mundo. Queremos un mundo donde realmente todos los recursos que hay en la tierra se repartan y se compartan realmente con todos los seres humanos, y no con unos más que con otros, ¿no? Entonces, eso merece la pena dar la vida luchando por eso. Yo creo que sí. Yo digo que de mi experiencia personal, yo creo que sí se puede. Y se debe. Y además, también os puedo confesar cosas. Yo creo que he sido, seguro que he sido, mucho más feliz haciendo esto que he ido descubriendo en mi vida, que el haber tenido una vida monótona. Hubiera creado una familia exactamente igual, pero de una forma muy distinta. Entonces, en ese sentido, esa semilla que hay ahí, yo cuando me avisaron
que si quería venir a dar una charla aquí, y yo conozco a José, el profesor que está aquí a mi derecha, y me hablaba de que él tenía interés porque yo había sido amigo de su abuelo. El abuelo de él, Pelagio, que era un trabajador de la construcción, era un hombre simple y sencillo, muy buena persona, porque está aquí su nieto, muy buena persona, pero un hombre que era fiel totalmente a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Él no era un hombre de grandes discursos, no lo era, pero era un hombre que en su tajo cada día estaba atento a lo que le pasaba a los compañeros, y donde quiera que estaba trabajando, si había unas elecciones, a él siempre lo elegían como representante, porque era un hombre que siempre estaba ahí. Bueno, pues hombres como este, gracias a hombres como este, pues se forjó esa historia de lucha contra la dictadura. Hombres como ese son los que están haciendo, son referentes hoy para que pueda seguirse luchando. Y hombres y mujeres como él y como otras mujeres, sois los que estáis aquí hoy, que podéis tener que construir el futuro. Yo, al plantear esta charla, una de las cosas importantes era que quedara un tiempo para que vosotros podáis preguntar. Yo ya termino mi exposición y ahora lo que yo quisiera es que vosotros libremente preguntáis, porque a lo mejor he dicho cosas que se han quedado en la nebulosa o que a vosotros os interesa que yo plantee dentro de lo que es mi información. Hasta yo tengo mi información, pues sí puedo contestaros, y si no, pues por aquí ahora alguien que también puede echar una mano, pues yo termino. Cuando usted ha comentado del sindicato vertical, a la hora de entrar en el sindicato vertical, realmente esos sindicatos eran sindicatos de origen fascista, entonces sí. A ustedes no se les pusieron ninguna oposición o ningún problema a la hora de entrar. No, porque nosotros éramos trabajadores, nosotros no éramos diciendo ni yo soy comunista, ni yo soy esto, ni eso, nosotros éramos trabajadores, lo que éramos interiormente, eso lo sabíamos nosotros, pero ellos no, nosotros éramos trabajadores. Entonces el sindicato vertical siempre procuraba cubrirse personas trabajadoras que eligieran en los centros de trabajo, pero claro, dóciles a lo que ellos planteaban. Nosotros no éramos dóciles, nosotros planteábamos una cosa tras otra, una cosa tras otra, por eso nos declararon ilegales, porque nosotros entramos allí, como llaman, nos metimos en la sombra, nos metimos eso y le metimos un gol. Yo pienso que eso fue un acierto, un gran acierto de la lucha del mundo obrero, le metimos un gol, y desde ahí, desde la lucha en el vertical, complicando la vida cada vez más, y además algunos de nosotros consiguieron puestos de máxima representación, que eso era muy difícil de conseguirlo, pero se consiguieron. Entonces todo eso hacía que al final se dieron cuenta que lo que estaban eran en manos nuestras, muchas, sobre todo en los centros de trabajo. Pero porque nosotros entramos no diciendo, yo soy fulano, si tú dices que eres fulano, que sí, no, hombre, yo soy de comisiones, yo soy de otra organización cualquiera, pues no, mire, usted no va a entrar. Si ya nosotros cuando se repartían propaganda de comisiones, nosotros no las repartíamos, aunque pudiéramos estar toda la noche repartiendo propaganda, ¿no? Pero nosotros no éramos, que yo había aparecido por allí, pues, que hubo alguna gente, un compañero que lo cogieron con propaganda y estuvo 2 años de cárcel, que vivía por ahí por el León de Villarrubia. Y este hombre, mientras estuvo en la cárcel, el salario que él tenía se recolectaba en todos los centros de trabajo, y cada sábado su mujer recibía el salario completo de los trabajadores. Que nosotros utilizamos el vertical para potenciar y poder reunirnos. Tener una reunión de trabajadores, convocar, era muy difícil que te la concedieran, pero te la concedían si machacabas. Eso lo podíamos hacer desde el vertical. Si no estábamos en el vertical, una reunión era ilegal. Si te cogían en la reunión, pues iba a la cárcel. Más cosas. Ha hablado de que los salarios de trabajo eran de miseria y las jornadas laborales eran muy duras y muy largas. ¿Se podría especificar más de cuánto eran los salarios, qué cantidad de tiempo era la jornada laboral? Mira, la cantidad del salario, si yo te lo digo, en aquel momento que no llegábamos a 100 pesetas, las pesetas
que vienen en aquel tiempo diaria, pues te puedes hacer una idea. Ganábamos al mes, pues no llegábamos a 4.000 pesetas cuando se empezó esto. Y luego después las jornadas de trabajo para poder ganar, claro, con ese salario, para poder ganar, para poder vivir algo, la jornada era de 8 horas, pero eso era nada más que en el papel. La jornada era de 10 horas todos los días. Y esas 2 horas es lo que permitían algún ingreso más, donde el salario pues, más o menos te permitía vivir medio en condiciones, ¿no? En ese sentido. En el primer convenio que se hizo en Córdoba de la construcción, me refiero al que yo participé, conseguimos que prácticamente subirle un 20 y tantos % a los salarios, ya que eran un disparate, pero conseguimos regular de alguna manera el que no se pagara en cada centro de trabajo lo que el empresario le daba la gana, sino que hubiera realmente ya una referencia, y desde ahí seguir luchando, y de ahí seguimos cada año luchando en los diferentes convenios. Te puedo decir que en Córdoba se consiguió prácticamente el convenio de la construcción más alto que había en España, se consiguió en Córdoba. Eso no era porque los empresarios eran más buenos, sino era porque tuvimos una lucha muy organizada dentro de construcción desde la clandestinidad. Voy a intervenir yo. Es que la semana que viene estos alumnos van a tener un debate en clase de algo que creo que es totalmente interesante, totalmente. Van a debatir transición o reforma. ¿Cómo se vivió en aquellos momentos en comisiones obreras, en el ambiente cordobés, la postura esta? ¿Queremos una reforma, queremos una transición? A la muerte de Franco. Sí, nosotros, cuando Franco murió, pues lógicamente el mundo obrero empezó a ver posibilidades de organizarse de una manera ya legal, salir a la calle. Perdón, un momento, es que he dicho reforma o ruptura. Sí, exactamente, sí, la transición a la reforma, el debate va a ser transición por ruptura. Eso es. Y entonces, pues, dentro de esa situación, ya con muerto el dictador, prácticamente se convocó, hubo un movimiento de huelga a nivel de todo el país. Ya era una cosa muy importante, conseguir la libertad. Una cosa que no he dicho a lo largo de mi exposición, era que uno de los objetivos del mundo obrero era no solamente que las condiciones de vida fuesen mejores con mejores salarios, sino que también tuviéramos una libertad, donde cada hombre y cada mujer pudiera expresar su forma de pensar, de ser y cómo quería estar sin que por eso supusiese ningún delito. Esa situación de esa lucha que era en todas las propagandas que se hacían, en todas las guardias que se hacían, estaba siempre las reivindicaciones materiales, pero también la reivindicación de la libertad. Algo importante para ser humano, algo que sin libertad los seres humanos, pues no somos nada, somos nada más que instrumentos para machacarnos cada día. Entonces, en ese momento de la transición, la mayoría, había mucha gente que peleaba porque hubiese una ruptura, es decir, aquí tiene que haber un cambio radical de pasar de una dictadura a una democracia en plan de cambiarlo todo. Y hubo otras realidades, se creó la Junta Democrática, donde se planteaba pasar el sistema una vez muerto el dictador, que se hiciesen unas elecciones democráticas y sin más, sin que hubiese pedir cuenta, porque claro, una ruptura suponía haber metido en la cárcel a un montón de gente de los gobernantes y los mandatarios que habían habido durante toda la dictadura. Y ese tema, pues, no se hizo en España. No se llegó a las libertades a través, diríamos, de una negociación. Dios del dictador, y prácticamente se creó una situación de decir, vamos a dar las libertades, vamos a hacer unas elecciones municipales, vamos a hacer unas elecciones generales, y eso fue lo que realmente pasó en el tema de la transición. No hubo ruptura, pero sí se consiguieron unas libertades dentro de lo que
Aquí puede haber muchas formas de pensar. Yo tampoco no quisiera decir la mía concretamente porque estamos hablando en un sentido general. Pero sí hubo mucha gente que pensaba o pensábamos que realmente debería haberse producido una ruptura. Pero quizá eso yo tengo que reconocer, y mucha gente reconocemos, que hubiese supuesto a lo mejor derramamiento de sangre. Y una cosa que sí, en el pueblo en general no se estaba dispuesto era a repetir ninguna situación como la que se produjo en la Guerra Civil Española cuando perdimos la democracia, ganó la dictadura y tuvimos 40 años de dictadura. Entonces, pues, en ese aspecto, al final, yo creo desde hoy que aunque se pudieran haber sido hecho las cosas de otra manera, pero pasar la historia sin que haya derramamiento de sangre, eso creo que es muy importante. Derramamiento de sangre masiva, porque derramamiento de sangre la hubo. Muchos trabajadores y trabajadoras no solamente sufrieron cárcel, sino, como he dicho, sufrieron y pagaron con sus vidas, ¿no? durante la dictadura. ¿Alguna? A raíz de esos bajos salarios y esa huelga, supongo que no tendría mucho ingreso. ¿Cómo se vivió esa situación del hambre, del pasar frío en ese aspecto? Yo recuerdo, yo nací en la Guerra Civil y yo viví la posguerra, ¿no? Es lo que recuerdo. Y situaciones muy dramáticas. En ese sentido, yo puedo decir que yo veía a los jornaleros, y yo vivía en el campo en Baena, y a las mujeres del campo, pues, donde muchas madres viudas, que vivían en la guerra, tenían que, su hijo se iban, los mandaban, tenían que irse a los cortijos a guardar ganado, aunque fuera por la comida, estaban dispuestas a que fuera porque no podían darles de comer, ni siquiera. Yo recuerdo que el año 1945, que fue un año de hambre brutal en mi pueblo, hubo un patio en el cementerio que se quedó durante mucho tiempo de toda la gente que murieron aquel año por no tener para comer, murieron de hambre. Eso parece que no hace tanto tiempo, pues moría la gente de hambre en la calle. Y había un alcalde en Baena, que era un señorito, uno de los señoritos, que le dieron una medalla por el ahorro que había hecho de comestibles en el pueblo, a costa de que se murieran aquellas personas de hambre. Esas son cosas que de niño recuerdas y te van dejando grabado la cantidad. Y eso suponía que había gente que trabajaban en muchos sitios por la comida, no los niños, sino incluso los mayores, por lo que le dieran. Lo importante era poder comer por lo menos alguna vez para no morirse de hambre. No situaciones muy distintas de las que hoy pueden estar ocurriendo en muchas partes del planeta, en muchos países pobres. Pero digo, como la pregunta tuya, lo que aquí, ¿cómo se vivió esa época? Una época con mucho dolor, con mucho dolor. En esa época también había personas que luchaban y que iban a la cárcel, y que en los primeros años de la guerra no eran años de cárcel, sino eran fusilados. Más cosas, que yo no tengo ningún... Ahora es el momento de que podáis preguntar. Te ha comentado que su lema es ver, jugar y actuar. Sí. Y aunque esa idea, Sí. ¿ha tenido algún referente a lo largo de su vida que le haya hecho pensar de esa manera? Que si había un referente, sí. Vamos, yo te puedo decir que esa formación hoy se practica por muchos grupos organizados de gente, fundamentalmente más grupos cristianos, en este sentido. Y eso es un referente no solamente, pero vamos, que eso no lo utiliza solamente los cristianos, eso lo utilizan, es una forma de ver, de comprender que para saber lo que pasa tú tienes que decir, analizarlo desde lo que ves y después juzgar aquello, cuáles son las causas que producen esa situación
Y después, si no eres una persona que lo está haciendo de una manera por entretenerte, sino que lógicamente llegas a pensar que aquí va a actuar. Y de ahí sale un compromiso para actuar realmente sobre esa realidad. Esa formación, que yo todavía hoy la practico, y mucha gente más que yo conozco, pues es una manera de avanzar para conocer la realidad. Muchas veces creemos que conocemos la realidad y si no nos paramos a analizarla, no conocemos la realidad. Solamente analizándola y en grupos, no analizo yo solo, sino en grupos, en tipos de personas donde eso se puede poner un diálogo, un ensayo, un profundizar, porque eso no es un esquema cerrado, es un esquema abierto, donde realmente cada vez se van dando y creciendo más. En ese aspecto yo sí vuelvo a hacer una llamada. Sois vosotros los jóvenes y las jóvenes, tanto hombres y mujeres, las que tenéis una gran responsabilidad en la manera de decir que esas son cosas que no se facilitan en los colegios, aunque hay cosas parecidas, formas de enseñar, pero esas son cosas que tenemos que buscar nosotros al organizarnos unos con otros y unas con otros, ¿no? Porque si nos quedamos, repito, que yo creo que lo he dicho antes, si nos quedamos quietos, si nos quedamos en nuestras casas, eso es lo que quiere el sistema. El sistema lo que quiere es nosotros, ahora mismo sois unos privilegiados comparados como cuando nosotros estuvimos en la enseñanza. Yo no pude ir a la escuela, yo fui más que un año a la escuela. Lo demás lo he aprendido por lo que me ha dado la vida en esa formación que yo he planteado. Es como si no hubiera parado de estudiar desde entonces, en analizar lo que es la realidad y lo que es el mundo, y llegar a compromisos concretos. Vosotros en eso tenéis vuestra responsabilidad, es una cosa que nosotros ya no hemos cumplido en nuestro tiempo. Os podemos decir los problemas que hemos tenido. Yo he preferido, más que hablar de mi experiencia personal solo únicamente, hablar de lo que es el conjunto de la realidad, porque no he decidido yo solo, ha sido mucha la gente que ha estado ahí. He aprendido muchas cosas, de todo el mundo, tanto de creyentes como de no creyentes. Y también he tratado de transmitir, y quiero transmitir mientras pueda, todas esas cosas que yo aprendí. No quiero que se queden dentro de mí. Vosotros, yo entiendo que eso es una de las cosas más importantes, que vuestra vida no termina cuando termine el instituto, cuando termine una carrera, sino que la vida continúa hacia adelante. Por eso lo que te han dado es prepararte para que tú puedas vivir en la profesión o en la carrera que escojas, pero tu vida es otra cosa, no es eso solo. Y esa otra cosa es la que no deben procurar que no la silencien nunca la silencien, sino que vosotros seáis los que tenéis el testigo y continuáis adelante. Debido a esa situación y a esa saturación, ¿en algún momento pensaste como en la ortodoxia o para la lucha? No te oigo bien. Debido a esa situación que viste, Sí. si en algún momento pensaste como dar por vencido o para la lucha. En momentos de noches oscuras y difíciles, pues todos los luchadores en esa época pues tuvimos muchas. Pero nosotros nos servía una cosa, lo que nos motivaba, una cosa, la injusticia tan terrible que ocurría, eso que había no iban a parar, y entonces eso te llevaba a decir, a reanimarte la injusticia y la unidad con otros compañeros y compañeras, porque si yo caía un poco en desánimo, alguien se trataba de que vamos para adelante, y en las reuniones volvías a motivarte de nuevo. Es muy importante una cosa, la lucha sin motivaciones realmente no tiene casi sentido. Es importante la lucha, pero lo importante son las motivaciones. La motivación es decir, de ver que los niños se mueren de hambre injustamente en el mundo, ¿no? De ver que los inmigrantes nos quieren impedir que nos comuniquemos con otros, a través de muros y muros como se están creando en el mundo. El mundo no necesita muros, al revés, lo que necesita es derribar fronteras
y unirnos los seres humanos unos con otros. El mundo necesita, además de eso, que los hombres y mujeres que luchamos de un sitio y de otro nos unamos, no sea no solamente luchar por mi país, sino por lo que es lo que ocurre realmente en el mundo entero. A partir de ahí, y siempre descubre que hay una causa. El capitalismo es lo más fuerte. El egoísmo del ser humano es la enfermedad peor que puede ser. Yo no soy el que tengo que buscar solo para mí, para que mi casa viva bien, sino luchar para que en todas las casas se viva lo mejor posible, lo mejor que pueda conseguirse con el planeta, con lo que da el planeta. Pero no que se lo repartan unos pocos, sino que sea para todos por igual. Entonces mi vida la tengo que estar realimentando continuamente de motivaciones. Y si lo hago, eso sí, yo puedo hablar desde mi punto de vista, soy un hombre de fe también, en ese aspecto no creo, el que vengan más días, que amanezcan con sentido de esperanza que con sentido de derrotismo, porque el sistema lo que quiere vernos es derrotado y humillado y desesperanzado. Y nosotros la esperanza de que se puede conseguir un mundo distinto nunca la debemos perder, nunca, porque depende de nosotros, En nuestro libro de texto, cuando damos los temas, hablan siempre sobre el papel de la mujer en cada tema. Y en el franquismo, en este caso, hablan sobre todo de la ama de casa. ¿Tú has tenido la oportunidad de compartir lucha con alguna mujer y sabes un poco de la experiencia de eso? Sí, yo he compartido mi lucha con una mujer que está aquí, que es mi esposa. Que ha estado lo mismo que yo brincar en ese sentido. Pero dentro de eso yo he conocido muchas mujeres que he estado luchando juntamente con ellas. Y hoy las mujeres están organizadas. Las mujeres están organizadas. No están todas las mujeres de Córdoba, pero hay un número muy importante de mujeres que están organizadas. Y gracias a esas mujeres también se está consiguiendo el que la cultura del machismo, que yo también lo tengo, la cultura del machismo, pues realmente vaya retrocediendo y se vaya creando una cultura mucho más comunitaria entre el hombre y la mujer. La vida y la responsabilidad es de los dos, no de uno solo. Me refiero porque generalmente los hombres lo que hemos hecho siempre es trabajar mucho, pero después que no ha estado en la casa cargando con la educación de los hijos, cargando con los problemas más eso, ha sido la mujer. Y hoy todavía sigue siendo bastante la mujer en ese sentido. Entonces, estas mujeres que hay en Córdoba son mujeres que están luchando muy bien, muy fuertemente por su educación. O sea que hay que buscarlo, pero en la comunidad organizativa del mundo obrero y de las mujeres existe. El sindicalismo, yo no quería pararme en eso porque si no entonces de nada que se consigue la libertad, lo importante es los sindicatos como se crean. Los sindicatos son sindicatos de hombres y mujeres, pero los sindicatos se tienen que influir, se tienen que trabajar mucho porque la cultura del machismo, y somos nosotros, los controladores, tiene que retroceder, tiene que ganarse la cultura de que el hombre y la mujer somos iguales. Bueno, por alusiones, como se dice en el Parlamento, por alusiones, mi padre, la machista, imaginaros, mi padre, pues me hizo a mí feminista, con una frase. Siempre estaba diciendo, porque era la mayor, éramos 9, mi padre, éramos todos niños, un niño con una niña, tenía un pequeño taller, y claro, la criatura no podía darnos de comer. Y estaba oyendo continuamente, si esta fuera un niño, y había que yo, y le digo, ¿y por qué no? Empecé no siendo consciente, pero me rebelaba contra, porque es una niña. Y la verdad es que me ayudó a ayudar a mi familia, emigré yo sola, con una tía, me coloqué en una fábrica. Desde las 5:30 en una máquina, bajaba a las 3 a comer a mi casa y a las 4:30 estaba otra vez en la máquina hasta las 7 haciendo horas.
porque éramos todos, yo me tenía mi hermana la pequeña con 2 meses. Luego ya tuve de mi padre, en fin. Y fijaros qué frase más tonta, ¿eh? Mi padre me machacaba y lo decía con toda la buena fe del mundo. Pues eso fue lo que me hizo ser feminista. Y a partir de ahí siempre he tenido una cosa muy clara. La liberación del ser humano empieza por tú tener los medios para, en el trabajo por supuesto, para ser libre. La mujer y el hombre. Y eso es importante, que nosotros tengamos los medios para ser libres. Y otra cosa que también me ha gustado mucho, como la ha planteado Paco, no porque sea mi marido, no, sino el ver, juzgar y el actuar. Porque yo no me enteraba. Y me dice un día, vamos a ver, Magdalena, tú no vas a la plaza y mira cómo está el pescado y la verdura, y te da una vueltecita y lo piensas, pues me interesa esto, he estado viendo. Después, juzgo, pues me sale más barato, puedo comprarlo, ya estoy en el segundo. Y luego actúo, claro, compro donde más me interesa. Pues si eso lo aplicamos en nuestra vida, lo estamos haciendo continuamente. Te vas a comprar unas gafas, me gustan estas, bueno, pero a lo mejor voy a otra óptica porque me gusten más, y luego me las puedo comprar, tengo dinero, y luego ahí actúo. Eso es un método vital, vital. Luego sí hay ya unas organizaciones que lo hacen sistemático, por ejemplo, ante la injusticia, y se van buscando hechos de injusticia que están en tu vida. Y ya a través de ahí, pues ¿por qué viene esa injusticia? Es muy importante. Y otra cosa, ya termino, es la mayor pobreza de los seres humanos, y sobre todo de los seres humanos en general, pero en concreto los que tenemos menos medios, que no quiere decir que los que tienen más medios que tenemos, yo cuando dice, se ha suicidado este que tenía tanto dinero, digo, pues no me está demostrando nada. Es que no nos dejen pensar. Y no nos dejan pensar. Cuidado con esto, ¿eh? No nos dejan pensar porque nos están entreteniendo. Eso no quiere decir que no pensemos, mira, me quedé de vacaciones porque mira que no. Sí. Pero que el objetivo no sea nada más que lo que ellos quieren que piensen, sino que pensemos por nosotros mismos. Y tenemos muchos medios. Tenemos cantidad de medios. Cosa que yo, Paco fue un año arco de vida, las 4 reglas. Yo tuve que sacarme estudios primarios con 2 niñas, chicas, por una radio que había un programa que te daba media hora y tú rellenabas un papel. Eso lo hice, bueno, ya tenía mis 2 niñas. Hay muchos medios ahora, no lo desaproveché. Y no voy a echar la responsabilidad, pero sí una cosa. Lo que tenéis se ha conseguido porque los padres pensábamos que no queríamos eso para nuestra vida. No yo, mis padres. Los que lucharon porque no se luchaba solamente para dar de comer, sino porque la dignidad del ser humano no se puede aplastar, y eso se está demostrando. ¿Por qué moría la gente? Porque su dignidad estaba por encima. Había una frase que decía, yo prefiero morir de pie que estar siempre de rodillas. Es una frase un poco, para nosotros suena un poco, pero el ser humano tiene toda la dignidad del mundo y todos tenemos que luchar por esa dignidad. Y yo de verdad me gustaría transmitirlo porque lo hemos vivido mucho y ahora una de las consecuencias negativas, entre comillas, es que vosotros habéis tenido la alfombra roja. Por favor, que no os coman eso. Que los padres os hemos querido a veces tanto que ponemos la alfombra roja. No es bueno. Las cosas que se valoran son las que cuestan. Las que cuestan conseguirlas. Y no quiere decir que vayáis ahora, como dice Paco, es que hay que dar la vida. Es una frase un poco para vosotros. No hay que dar la vida. Hay que ser consecuente y ser felices. Os lo digo que es la manera. Cuando tú estás feliz, cuando tú has hecho algo por ti, cuando has conseguido un examen que lo has trabajado, o cuando has hecho en tu casa algo que te chulita, que lo has hecho muy bien. Pensar en eso no porque no penséis, sino porque os paréis un poco que penséis. Bueno, que yo me enrollo como una persona, eso lo sabe mi amigo. Perdonad si me pasa. No, para eso estamos, para escuchar. La verdad es que estamos teniendo una clase estupenda, que estoy aprendiendo un montón. Bueno, pues tristemente ya ha pasado la hora, así que bueno, agradeceros.
mucha atención y esperamos que esto haya hecho pensar de lo que se trata y de conocer aspectos de la historia que dentro de poquito vaya a examinar y que seguro lo vaya a sacar muy bien. Así que mucho ánimo ya en este tirón. Gracias a vosotros.